Nuevamente, buenos días. Todos son bienvenidos. Antes de iniciar, hermanos, se había dado el anuncio que empezaríamos con el discipulado que hacemos cada 15 días los domingos a las 8:30. El próximo domingo el hermano Byron y yo no vamos a estar. Entonces pensamos que sería mejor no tenerlo este domingo y vamos a tener el lunes, este lunes que viene, el estudio que tenemos de hombres que estamos teniendo. Entonces todos los varones, sí, no este sino el próximo, sí. El próximo lunes tendríamos la reunión de varones. Significa que el domingo no tenemos discipulado. Muy bien. Cada día tenemos obstáculos. ¿Sí? No. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Cada día tenemos obstáculos. Quiero que hagamos una oración antes de seguir. Padre, alabamos su santo nombre una vez más y damos gracias por su palabra en medio de nosotros. Rogamos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes, nos ayudes a entender y hables a nuestros corazones según la necesidad de cada uno. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creo, hermanos, para los que saben que Cristo es su Señor, creo que es bien interesante que esto sea demasiadamente claro. Sabemos que la vida en Cristo es una vida de gozo, de esperanza, pero también sabemos, hermanos, que los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de padecer por Él. Yo creo que sería mejor verlo así, que los hijos de Dios tenemos el privilegio de padecer por Él, porque hermanos, cuando siempre decimos, no es la consecuencia del pecado, porque cuando estamos hablando de consecuencia del pecado es totalmente diferente, pero cuando estamos hablando de que padecemos por causa de Cristo, entonces los que padecemos por causa de Cristo, esto es sinónimo de que hemos creído en Él, y haber creído en Jesús como Señor y Salvador, para ser salvos de la ira venidera, déjenme decirle que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Ahora el hermano en una de las alabanzas decía, todos nuestros pecados son perdonados, y es verdad, de la Escritura nos dice eso, pero vale la pena también recalcar que los pecados únicamente son perdonados a aquellos que han ido arrepentidos a Cristo. Esto no es genérico, o sea, los pecados no son perdonados, es decir, todo el mundo tiene los pecados perdonados, no. Esa es la voluntad de Dios. Para el plan de Dios es que todo el mundo vaya a Cristo y se arrepienta, pero por ahora los que no han ido a Jesús arrepentidos, por ende, no tienen los pecados perdonados, según lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos, cada día tenemos que sortear dificultades, padecimientos, persecuciones, necesidades. Cada día sufrimos, cada día pasamos momentos difíciles en nuestras vidas, con dinero, sin dinero, joven, adulto, como quieras, no importa la cultura, no importa socialmente dónde se mueves, nada de eso. El hombre siempre está llevado a tener dificultades porque somos humanos, y si somos humanos, hermanos, estamos hablando que somos mortales, y si somos mortales es por causa del pecado, y gracias a Dios que el pecado ha sido perdonado para los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, la pregunta que deberíamos hacer es, ¿cómo enfrento cada situación? O sea, ya somos conscientes que enfrentamos situaciones difíciles cada uno. Seguramente las dificultades suyas no son las mías y las mías no son las suyas, pero todos enfrentamos dificultades. Ahora la situación es cómo
nosotros vamos a enfrentar cada situación. Escuchamos por las noticias y aún de amigos conocidos que tal persona se ha quitado la vida, en fin, tantas cosas que pasan, hermanos, por la sencilla razón que no sabemos cómo enfrentar cada situación. Los hogares se están destruyendo porque no sabemos cómo enfrentar cada situación. Y así por el estilo, todas las cosas que pasan de una manera negativa es porque no sabemos cómo enfrentar cada situación. Estamos empezando un año, ¿verdad? Y sería bien interesante, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros podamos valorar seriamente lo que estamos hablando, porque a veces termina un año y estamos diciendo, no, si yo hubiera hecho, y comenzamos a llorar de todas las cosas malas que pasaron. Muchas de esas cosas malas, hermanos, que pasaron en este 2024, seguramente se hubieran evitado si nosotros hubiéramos mirado con sabiduría cómo enfrentar situaciones. Pero a veces no, pero estamos empezando uno nuevo, y si es nuevo es porque es nuevo, ¿verdad? Si es nuevo es porque es nuevo. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones de este año? De verdad, mis hermanos y amigos, ninguno de nosotros podemos saber con certeza qué viene por delante. ¿O hay alguien aquí que puede profetizar y decir qué viene? Hay algunos engañadores que dicen eso, pero son mentiras. No se las crea. No. Decíamos el domingo pasado en la noche que Dios sí nos profetiza a nosotros la verdad. Recuerdan, hermanos, y lo que Dios dice de nosotros con certeza es que el hombre es pecador, que el hombre tiene un destino eterno separado de él por causa del pecado, pero lo que Dios dice sin haber pasado es que si usted cree en Jesús tiene la salvación de su alma. Eso sí es certeza. Pero entonces, hermanos, vendrán cosas que nosotros no nos imaginamos. Ahora, ¿cuánta sabiduría tenemos para enfrentar las adversidades que vendrán? Si somos conscientes de eso. La palabra de Dios nos muestra un hombre que vivió un momento muy difícil para su vida y la de su pueblo. Déjeme decirle algo bien importante. Casi siempre que usted o yo vivimos momentos difíciles, por la razón que sea, eso tiene que ver con otras personas. Me explico. Si el papá de una casa no es sabio en las finanzas, ¿eso afecta a la familia? Por supuesto, afecta a la familia. Eso afecta a otras personas, porque si él debe dinero a otras personas, pues igual afecta a otras personas. Entonces, cuando nosotros tomamos buenas o malas decisiones, eso afecta para bien mi vida y la de los que están a mi alrededor, o lo afecta para mal. En este caso, vamos a mirar de Elías y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y vamos a rescatar algunas cosas que podemos mirar allí. Obviamente hay muchísimas más. Entonces, hermanos, los invito a que leamos. Ahí vamos a tener en la pantalla. Vamos a leer en 1 Reyes 18, vamos a leer desde el verso 1. Dice así: Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservaremos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se fue y encontró a Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate?
Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y las mantuve con pan y agua? Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraste a él. Dice el 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo he turbado a Israel, dice el 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel. Si tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiéndolo a los Baales, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahora, vemos los profetas de Baal son derrotados. Entonces dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguile, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces, vemos que no habían convicciones allí. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues ¿qué sois los más? E invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetes, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando el número de las tribus de Israel, de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová de Abraham, de Isaac, de Israel, sea un manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces, es una lectura muy larga, pero quería leerla para que entráramos un poquito en contexto. Hermanos, el pueblo de Israel, como siempre, un pueblo rebelde. Elías ha orado y ha venido la sequía. Ya dice en el versículo 1, pasados días vino palabra de Jehová a Elías el tercer año. Ya habían pasado varios años y había sequedad, no había agua, pero teníamos a un rey que se llamaba Acab. Acab era un sanguinario, Acab era un rey que había hecho todas las cosas no conforme a la voluntad de Dios. Él había hecho las cosas malas, gobernaba mal. Y entonces, dice entonces el versículo 1, volviéndolo a leer, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Hermanos, yo puse esos puntos suspensivos allí, porque hermanos, la inseguridad, la intranquilidad, la miseria en que vivimos, podríamos decir, y la situación en Tuluá es grave. ¿Podríamos decir? ¿Podríamos decir que en Colombia la situación es difícil? ¿Podríamos decir, hermanos, que en el mundo en que estamos viviendo, hablándolo humanamente, es bien difícil? Así es. Pero qué interesante que cuando el pueblo está padeciendo, Dios piensa en un hombre para que ese hombre vaya y rescate. Ese hombre no es cualquier hombre, ese hombre es un hombre de Dios, es un hombre íntegro. Y si usted es una mujer de Dios, si usted es un hombre de Dios, usted y yo necesitamos estar lo suficientemente preparados, porque nosotros no sabemos en qué momento Dios quiere utilizarlo a usted, como hombre o como mujer, para que Dios rescate, bien sea su esposa, su esposo, su familia, el pueblo, los amigos. No sabemos qué pueda pasar. En este caso, mis hermanos, Elías era un hombre el cual Dios había llamado, Dios había escogido, y lo había llamado no para una tarea fácil. La tarea de Elías era una tarea bien difícil. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos y amigos, que al mundo que nos enfrentamos no es nada fácil. Pero yo quiero decirles algo. Para nosotros en nuestra humanidad todo es difícil. Pero si nosotros estamos en la voluntad del Dios de los cielos, del Dios que todo lo puede, mis hermanos, todo es posible. Y eso nosotros lo sabemos. Y como decíamos ahora, estamos empezando un nuevo año. Seguramente, hermanos, van a venir desafíos. Siempre, hermanos, yo recuerdo, en mi vida han pasado casos donde yo digo, Señor, yo no puedo más, esto es muy difícil. Y hermanos, y el Señor me ha puesto otra peor. Y yo he dicho, Señor,
Gracias porque tú das las fuerzas, Señor. Gracias porque tú me sacas, porque tú me ayudas. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que en ustedes también ha pasado eso. Han habido momentos difíciles en nuestras vidas donde hemos pensado que ya no podemos más. Pero Dios sigue siendo fiel aún en medio de nuestra infidelidad. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la clave en este texto de Romanos, el tema es a los que aman a Dios. No pensemos cuántas cosas van a venir difíciles porque no las queremos, pero van a llegar. Aquí el tema es, si yo amo a Dios, voy a estar suficientemente preparado para enfrentar. No quiere decir que no vendrán dificultades, sí van a llegar. Pero el tema es que si Dios es mi Dios, vamos a saber enfrentar a las situaciones. ¿Por qué en este momento el pueblo de Israel estaba pasando por la situación que estaba pasando? Porque es un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere nada con Dios y es un pueblo que quiere jugar a dos señores. Y ahora lo vamos a mirar. Entonces Acab era un rey muy peligroso, al punto que dice en el capítulo 18, verso 9, pero él dijo, dice a Abdías, es que ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Claro, es que Abdías, su siervo, sabía que si él se le presentaba a Acab y luego venía la vida no estaba, pues el pobre tenía que morir. Y seguramente también en Abdías había temor como en cualquiera de nosotros. La orden dada a Elías no era para recibir beneficios propios. La idea estaba fundada en el pueblo. Y lo que decíamos ahora, hermanos, Dios llama a Elías con un propósito, pero noten algo. Noten que muchas veces nosotros oramos o pedimos a Dios propósitos personales. ¿Sí? Hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros en una familia. Usted tiene padres, usted tiene hermanos, usted tiene familias, usted tiene hermanos en la fe. Hay personas a nuestro alrededor, pero noten que muchas veces, casi siempre pensamos en nuestro beneficio. El tema, según Dios, no es ese, y especialmente aquí. Dios llama a Elías, pero no lo llama para que Elías se vaya y se guarde en un lugar donde lo va a tener todo, no. Dios llama a Elías para que vaya con un propósito, buscando el bien del pueblo. Dice en 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Y hermanos, quiero dejarlo ahí porque quiero que lo meditemos ahora. Entonces, Elías sabía que el mensaje venía de parte de Dios, ¿sí? Elías sabía que el mensaje venía de parte de Dios. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Todo lo contrario a Abdías. Mira que él dice, no, yo no voy donde mi jefe, donde acá, porque si usted se esconde y no está, él me mata a mí. En el caso de Elías no. Elías no importó nada. Elías obedeció, hermanos, sin importar el costo. Elías sabía quién era, en quién había creído. Y pesaba más la fe que el temor. Hermanos, es interesante que usted y yo, como Pablo dijo allá, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el caso de Elías, Elías no estaba tan preocupado en lo que él estaba viendo. Elías sabía en quién había creído y no importaba el costo que tuviera que pagar ni el temor. Elías confió en Dios públicamente, esperando lo que solamente puede hacer Él. Entonces, ¿qué dijo Elías? Elías dijo, traigan el pueblo para que el pueblo sea testigo de lo que va a pasar aquí. ¿Por qué Elías manda a llamar al pueblo? Porque Elías sabía que el propósito de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar, todo estaba fundado en Dios. Hermanos, esto es un tema de fe. Elías le propone acá, coja usted su animal, yo cojo el mío. Ustedes van a orar al Dios suyo, yo oro al mío. Pero yo pregunto, ¿esto era un asunto de fe o no? Por supuesto que sí. Era un asunto de fe. Y mis queridos hermanos, a veces nosotros decimos hasta no ver, no creer como Tomasito.
A veces decimos, Dios, yo quiero que usted se revele a mi vida. Yo quiero que usted me muestre. Hermanos, Dios ya se mostró, mandando a Jesús a morir en la cruz del Calvario a favor nuestro. Su mayor deseo era que el nombre de Dios sea glorificado. Elías esperaba que su pueblo regresara a Dios. Entonces el plan no era de Elías, ¿no? El plan no era de Elías, el plan era de Dios, y lo que Dios quería era sacar a su pueblo y llevarlo, porque estaban muriendo, ya las bestias no tenían que comer y había sequía. Pero Dios tenía un propósito con todo lo que estaba pasando allí. Ahora, el pueblo de Israel no había visto una hazaña tan grande desde el día en que David mató a Goliat. Y recordémoslo aquí en 1 Samuel capítulo 17, dice en el verso 45, entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Miren lo que dice, y recuerden ustedes, solamente para recordar, recuerden que David era un chico no experimentado en guerra, y Goliat era el hombre peligroso que el mismo Saúl, que era ese hombre grande en las guerras, tenía miedo y no quería enfrentarse a él. Y mire lo que dice David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, estas son palabras, son actitudes de un varón que sabe en quién ha creído. Hermanos, muchas veces nosotros cerramos la boca ante alguien porque nos sentimos intimidados. Porque ¿qué pensará esa persona de lo que yo diga? Porque es que es tan grande que yo no sé cómo hablarle. Es que es tan pequeño que para qué hablarle. Mis queridos hermanos, no debe ser así. Intimidados no. Porque si Jehová es Dios, Él peleará por usted. Él peleará por mí. Amén. Entonces, igual que David, Elías humanamente tenía todo para perder. Sí, humanamente Elías tenía todo para perder. La gran diferencia estaba en que ellos iban en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cada vez que usted y yo nos enfrentamos, peleamos en mi nombre, somos derrotados. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos en la pelea, en el nombre del Dios de los cielos, hermanos, créanlo, que nosotros vamos de victoria en victoria. Es más, así la batalla se pierda. Porque cuando se pierde una batalla, la guerra no ha terminado. ¿Me hago entender? Hermanos, nosotros Dios nos tiene aquí con propósitos. Es posible que muchas veces las cosas no salgan como usted piensa o como yo pienso. Pero hermano, eso no significa que Dios nos ha dejado. Muchas veces las cosas no salen bien y pensamos que Dios ya no está conmigo, que Dios ya me dejó. ¿Por qué yo voy caminando solo y el otro va caminando más ligero? Seguramente es que Dios te lleva en la mano porque te quiere guardar de algo que seguramente te va a pasar más adelante. Dice en el versículo 20, ahí en 1 de Reyes, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, recordemos algo. Satanás no tiene escrúpulos. Satanás no tiene problema en compartir su señorío con el Dios de los cielos. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos cosas como estas. Todos los caminos nos llevan a Dios. Usted no se preocupe si usted piensa así, tranquilo, piense así, que igual Dios lo entiende. O sea, Satanás nos lleva a nosotros en esos pensamientos donde yo me sienta cómodo sirviéndole a este Señor, pero también si usted quiere los domingos viene al culto
y está en la cena del Señor. O sea, no importa, Dios no tiene problema con que usted venga a la cena del Señor el domingo. Perdón, Satanás no tiene problema con que usted venga el domingo a la cena del Señor. No. Pero tranquilo, entre semana usted está conmigo. O sea, usted y yo somos amigos. Usted y yo hacemos lo que sabemos que podemos hacer. Pero claro, el domingo vaya y esté con Dios. Porque es que, hermano, ese es Satanás. Satanás nos quiere llevar a nosotros así y es lo que está pasando aquí. Mira lo que dice el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué dijo? ¿Por qué el pueblo no respondió? Porque el pueblo, la luz que primero alumbraba, esa era la que quería seguir. Y hermanos, nosotros no vamos a la luz que primero alumbre, porque Cristo ya alumbró nuestras vidas, hermanos. Ya nosotros no tenemos necesidad de ver ninguna luz. La luz ya es evidente. Si Jehová es Dios, seguidle. Y dice entonces en Éxodo capítulo 20, verso 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, mire lo que dice Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde le sacó Dios a usted? De allá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuántos dioses ajenos tenemos que tener fuera de él? ¿Cuántos? Ninguno. Miren lo que dice, me llamó la atención. De verdad, mi mente es un poquitico pequeña y no había notado como esto así. Pero dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Me llamó la atención eso que dice, de las que estén arriba en los cielos. A veces nosotros decimos, es que hay cosas divinas y yo creo en ellas y yo pongo mi confianza porque son cosas que están en el cielo. Dice aquí en Éxodo, no Señor, así haya algo que esté en el cielo, no debe ser. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, cuando yo busco algo diferente a Dios, es porque yo estoy diciendo Dios no es suficiente. Imagínese usted, mamá, usted le sirve la comida a su hijo, una comida muy rica, muy buena, y su hijo no come esa comida y se va a comer un bolis, esos heladitos, una cosa ahí que no alimenta. Su hijo, en pocas palabras, está diciendo, mire, este helado que me estoy comiendo es más importante que la comida que usted ha servido. Básicamente es lo que nosotros hacemos, mis queridos. Cuando yo no estoy creyéndole al Dios de los cielos y le creo a otra cosa diferente, estoy diciendo, mire, esto es más importante. Perdónenme la palabra, esta basura. Y es entonces ahí en el verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hermanos, tantas veces lo hacemos. Mire lo que dice, porque no dará por inocente. Mire, guarde eso en su baúl, porque no dará por inocente. ¿Los mandamientos son para el incrédulo o son para el creyente? Ayúdenme. Para los que hemos creído en Jesús. Y dice aquí, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, pensando nuevamente, lo que hemos leído ahí en Reyes 18, 20 y 21, Dios aborrece la idolatría. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice en Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, de verdad, yo creo que es importante, necesario, que meditemos seriamente quién es Jehová Dios, quién es Dios para mí. Muchas veces nosotros cuestionamos tanto la religión tradicional. Y es verdad que hay tantas cosas que no son.
Pero ¿cuántas cosas con nuestras vidas, con cosas que donde estamos poniendo nuestros ojos que no es? Y dice la misma escritura que entonces donde esté mi tesoro, ahí está vuestro corazón. El pueblo no responde nada porque no estaba seguro, no había certeza, no había convicción, hermanos. El pueblo no respondió palabra. Hermanos, y Elías dice, si Jehová es Dios, ¿qué? Seguidle. Hermanos, ¿Él es Dios? Él es Dios. ¿En el nombre de quién se va a enfrentar usted o nos vamos a enfrentar este año? Elías lo hizo así. Dice en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, interesante, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios con todo esto? Que el pueblo volviera a Jehová Dios, que el pueblo fuera al Dios de los cielos. En este caso, cayó fuego del cielo y los consumió el holocausto. Hermanos, para nosotros Dios envió al Salvador y fue consumido, molido, desfigurado, todo a favor nuestro. Y nosotros decimos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Para este pueblo en aquel entonces, hermanos, Dios se manifestó como lo hemos mirado, lo hemos hablado. Pero hermanos, la verdad es que Jesús vino como fuego del cielo. Él vino, hermanos, fue molido, dice la Biblia, desfigurado. Todo para nosotros. ¿Y por qué no vivir nuestras vidas con la certeza de que Jehová es el Dios? Dice en el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua el que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Recuerdan qué había dicho el pueblo antes? El pueblo no decía nada, pero cuando vieron semejante hazaña, vieron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿qué hazaña tenemos que ver nosotros para de verdad decir, Jehová es el Dios? ¿Tenemos que ver algo más? No. Cristo ya vino. Cristo ya murió. Cristo ya resucitó. Cristo está a la diestra del Padre y nosotros, como este pueblo aquí que estamos observando lo que está pasando, nosotros decimos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y dice entonces en el verso 41, ya entonces el Señor envía la lluvia, y dice en el verso 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y dice en el 44, y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube al mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, estuve pensando en este
en este pasaje, porque la verdad es que cosas que son verdad, dificultades vienen, pero también es verdad que necesitamos solucionar. Ahora, si nosotros estuviéramos solos, sin tener al Dios de los cielos, pues cada uno mire cómo soluciona. Pero mis hermanos, sabemos en quién hemos creído. Entonces, significa que tenemos que acudir al que todo lo puede. Pero cuando yo digo que acudas al que todo lo puede, eso significa que mi vida, mis oídos oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué? Eso. Entonces, no vamos a llamar al Dios bombero, que el rancho se está quemando y llamamos a los bomberos. No, hermanos, seamos inteligentes. Vamos a meternos en el equipo de Dios, vamos a caminar como pueblo de Dios, pero vamos a caminar siguiendo al que todo lo puede. ¿Desde cuándo? ¿Desde junio que venga la adversidad? Desde hoy. ¿Sí? Desde hoy. Creyéndole a Él. Ahora, siendo así, hermanos, no vamos a temer a las cosas que vengan. Porque, hermanos, si lo que viene de parte de Dios, nosotros agachamos la cabeza y decimos, Señor, alabado sea su santo nombre. Diferente a que yo hago lo que yo quiero hacer, ahí sí entonces es diferente, hermanos. Pero qué bien, hermanos, que el Señor, no digo que el Señor nos ayude porque Él siempre nos ha ayudado. El tema aquí es que nos dispongamos a creerle, a obedecerle, a seguirle. Hermanos, no estamos solos, Él no nos dejará solos. Él siempre estará con nosotros. Todos los días del mundo, dice allá en Mateo. Todos los días va a estar con nosotros. ¿Cuánto deseo hay en cada uno de nosotros de estar con Él? Cuando usted pase por momentos difíciles, le aconsejo, no mire a otros. Porque usted mira a otros y usted piensa que usted es el que está, el malo. Seguramente hay otro que pasa momentos más difíciles, pero usted no puede ver. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué más dice? Dios sí sabe. Gracias a Dios que Él sí sabe, ¿cierto? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por su amor. Gracias por sus misericordias que son nuevas cada día. ¿Cuánto necesitamos, Dios, de ti? Somos hombres, mujeres, muchas veces tercos, desobedientes, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, seguramente en nuestro dinero. Pero Padre, somos conscientes que nada de esto en últimas nos servirá para enfrentarnos a situaciones tan difíciles, Dios. Y menos, Dios, cuando sabemos que tenemos una morada eterna en los cielos. ¿Cuánto más debería esto, Dios, de impulsarnos para vivir en el medio de las circunstancias, poder vivir, Dios, para agradarte a ti, para obedecerte, conscientes que la oportunidad de obedecer es mientras estemos aquí? Vemos, Dios, cómo Elías fue utilizado en este momento, pero vemos más adelante cómo ya estaba afligido nuevamente, Dios, cómo estaba pasando momentos difíciles. Pero Padre, gracias porque esta es la esperanza que nosotros tenemos, que en este mundo, Dios, van a ver, nos ha dado el privilegio no solamente de creer, Dios, sino que también padezcamos por Él. Gracias, Dios, por cada hermano, por cada persona en este lugar. Y oramos por el hermano que tiene la predicación del Evangelio en las horas de la tarde-noche, para que le ayudes y para que personas lleguen a conocer a Cristo también como el Señor de sus vidas. Alabamos su santo nombre y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios les guarde.